Tener que atender un parto en algas puede llegar a ser un reto para una obstetra. En el vídeo de hoy vamos a explicar paso a paso cómo atender este tipo de partos. Lo principal a la hora de poder atender con garantías un parto en algas es la experiencia del profesional. Sin embargo, debido a que en muchos centros de nuestro medio no se realizan partos de algas y también debido a el uso cada vez más extendido de la versión cefálica externa, muchos profesionales encuentran dificultades a la hora de formarse en la realización de este tipo de partos. Es por ello que los simuladores son de vital importancia a la hora de prepararnos para situaciones que pueden ser infrecuentes pero vitales. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Aunque ya lo hemos comentado en otros vídeos, es muy recomendable que ofrezcamos a las pacientes la posibilidad de realizar una versión cefálica externa para evitar tanto un parto de nalgas como una posible cesárea. Por lo tanto, la recomendación es que a todas las mujeres que lleguen a término con un feto en podálica les ofrezcamos la posibilidad de realizar esta versión. Como ya comentamos también en el vídeo anterior, hay 3 requisitos indispensables para que podamos indicar un parto de nalgas, que son que el feto pese menos de 4 kilos, que la variedad de nalgas sea o puras o completas, ya que la variedad de nalgas incompletas, es decir, que el pie asome a través de la vagina sin que se produzca la dilatación, es una contraindicación para el parto por vía vaginal, y por último, que la cabeza esté o indiferente o flexionada. La cabeza deflexionada será una contraindicación para el parto por vía vaginal. Algunos autores recomiendan también evitar el parto por vía vaginal cuando el DBP, el diámetro biparietal, es mayor de 100 milímetros, más de 10 centímetros. Y también en fetos que sean grandes prematuros, entre la semana 26 y la 32. La edad materna, a priori, no forma parte de los criterios de selección. La valoración radiológica de la pelvis, la radiopelvimetría que se hacía antiguamente, en principio no va a tener utilidad a la hora de predecir si el parto por vía vaginal va a ser posible o no, ya que la mejor prueba de que la pelvis es adecuada para permitir el parto por vía vaginal será una correcta evolución del parto, una correcta dilatación y después un correcto descenso de la presentación. Y por último, la recomendación general es que el parto en algas únicamente debe ser atendido en centros en los que contemos con 2 especialistas con suficiente experiencia en la atención de este tipo de partos. En cuanto al manejo del parto de nalgas, hay que tener en cuenta que la inducción del parto sí que es posible siempre que las condiciones individuales lo permitan. De igual manera, la oxitocina también se puede utilizar, aunque con la cautela de asegurarnos de que el parto esté evolucionando favorablemente. En cuanto a la amniorexis, se puede realizar durante el parto en algas, igual que en cualquier otro tipo de partos, aunque hay que intentar demorarla lo más posible, ya que la bolsa íntegra minimiza las probabilidades de que se produzca una compresión sobre el cordón y también favorece que la dilatación cervical sea óptima. La recomendación general es que realicemos una monitorización continua tanto en las fases de dilatación como en el expulsivo. La analgesia neuroaxial, la epidural, se puede utilizar igual que en cualquier otro tipo de parto, pero además debemos recomendarla con especial énfasis porque en el parto de nalgas es más probable que sean necesarias algún tipo de intervención o algún tipo de maniobra y por tanto será muy recomendable que la paciente tenga una correcta analgesia. Por el contrario, para favorecer una correcta colaboración materna, tampoco debemos sobrepasarnos en el uso de analgesia epidural. Hay que encontrar un término medio entre que la paciente no sienta dolor, pero que sí que sienta la sensación de pujo, para que haya una buena colaboración que va a ser imprescindible a la hora del parto de nalgas. Aunque la determinación de pH de sangre capilar no ha demostrado ser un buen indicador de bienestar fetal, en teoría, aunque la realidad es que casi ningún obstetra lo hace, en teoría se podría realizar un pH en cuanto a los tiempos en la dilatación. Sí que recomendamos ser un poquito más severos a la hora de indicar una cesárea en un parto por vía vaginal. Cuando la dilatación cervical se detiene durante 2 o más horas, la recomendación general es que acudamos a una cesárea.
Y en cuanto al periodo expulsivo, también vamos a ser un poquito más severos. Realizaremos un expulsivo pasivo como mucho de 1 hora y media y un expulsivo activo en la fase de pujos de como máximo 1 hora. Si en este tiempo el expulsivo no avanza correctamente, lo normal es que recurramos a una cesárea. Lo más importante a la hora de atender el expulsivo de un parto de nalgas es que tenemos que tener muy claro que el obstetra no tiene que hacer ninguna maniobra hasta que sea capaz de visualizar la escápula fetal. Lo repito, no vamos a hacer nunca ninguna maniobra hasta que seamos capaces de visualizar la escápula del feto. Cualquier intervención antes de ese momento puede producir que el feto extienda la cabeza, produciendo o facilitando que se produzca una distocia de cabeza última, porque no va a ser capaz después de salir la cabeza, o que el feto extienda un brazo, produciéndose lo que llamamos un brazo nucal, que nos va a dificultar después poder sacar el bracito del bebé. Por tanto, muy importante, lo repito, que no realicemos ninguna maniobra hasta que el feto no haya mostrado la escápula. Esto es porque durante el parto de nalgas el feto se convierte en un cilindro, lo que llamamos el cilindro fetal, y si maniobramos sobre el feto antes de tiempo se puede deshacer este cilindro fetal. La única intervención permitida antes de que veamos la escápula va a ser introducir los dedos en las ingles del feto cuando veamos que el feto está rotando a dorso posterior. Es importante que durante el parto de nalgas el dorso, la espaldita del bebé, esté en la cara anterior, es decir, que la estemos viendo todo el rato. Si vemos que durante el expulsivo el feto está rotando al revés, es decir, se está yendo hacia dorso posterior, podemos colocar los dedos índices en las ingles del bebé para favorecer que vuelva a dorso anterior. Esta va a ser la única maniobra que vamos a realizar hasta que veamos aparecer las escápulas. Algunos autores propugnan la realización de lo que se llama un asa de cordón, es decir, cuando seamos capaces de ver el ombligo del feto, tirar un poquito del cordón umbilical para dejar un asa con menos tensión. En teoría, aunque no se ha demostrado que mejore los riesgos obstétricos, esto es para minimizar el riesgo de compresión sobre el cordón umbilical. Lo que sí que es muy importante, sobre todo en caso de prematuridad, es que todas estas maniobras las realicemos con extrema delicadeza, ya que el parto de nalgas puede llegar a ser realmente traumático para estos fetos prematuros. La primera maniobra que vamos a realizar es la maniobra de Rojas, que la utilizaremos para extraer los brazos del feto. Para realizarla tomaremos al feto por los muslos y apoyaremos los pulgares o sobre el sacro o sobre las espinas ilíacas posterior-superiores. Utilizamos esta referencia para evitar presionar directamente sobre el abdomen del feto y lesionar algún órgano. Realizaremos entonces una tracción progresiva pero firme y la dirigiremos hacia el suelo, hacia inferior y hacia lateral, a la vez que rotaremos el feto sobre su eje ventral. Con esto conseguiremos que el hombro contrario hacia el lado que estamos tirando se convierta en el hombro anterior, facilitando así su extracción. Cuando ya podamos ver, al menos parcialmente, el hombro anterior, el contrario hacia el lado que estamos tirando, ayudándonos de los dos dedos índices, los introduciremos en la vagina, protegiendo el húmero del feto y delicadamente traccionaremos hacia abajo para extraer el brazo anterior. Es posible que uno de los dos brazos nos resulte más difícil de extraer. Si este es el caso, en el primer brazo que hemos intentado extraer, realizaremos la maniobra hacia el otro lado para anteriorizar el brazo contralateral y realizaremos la misma maniobra sobre este brazo. Una vez hayamos desprendido uno de los dos brazos, realizaremos la maniobra otra vez contraria y sacaremos el brazo contrario, el brazo contralateral. Hay que recordar que esta maniobra no se realiza tirando únicamente hacia el lateral de la madre, sino que hay que realizar una tracción hacia distal, hacia abajo, hacia lateral y rotando al feto. Repito, hay que tirar un poquito hacia abajo, hacia distal, hacia lateral y rotando en el eje ventral del feto. En ocasiones, uno o los dos brazos se pueden quedar arriba en lo que llamamos un brazo nucal, que puede llegar a ser una complicación que vamos a comentar un poquito más adelante. Una vez hayamos conseguido desprender los dos brazos, procedemos a realizar la maniobra de Morisot, que está encaminada a desprender la cabeza fetal. Esta maniobra consiste en hacer acabalgar al feto
sobre el brazo, normalmente sobre el brazo no dominante, y se introducen los 2 dedos índices a través de la vagina, con la intención de buscar la boca del feto, y esto nos va a facilitar la flexión de la cabeza y que no se produzca una deflexión de la misma. Por posibles accidentes durante este procedimiento, algunos autores prefieren apoyar los dedos en lugar de dentro de la boca sobre el maxilar superior o sobre las eminencias malares. Es importante que a la hora de desprender la cabeza fetal, ésta esté bien flexionada y orientada hacia occipito anterior. Una vez que nos aseguramos de la correcta rotación de la cabeza fetal, ejerceremos presión con la mano dominante sobre los hombros del feto hacia abajo y hacia distal. Es importante destacar que esta tracción la realizaremos con la mano de arriba y no con la mano que tenemos sobre la boca del feto, porque lo podemos lesionar. Una vez que podemos visualizar el occipucio del feto y no antes, cambiaremos la dirección de la tracción, que estaba siendo hacia inferior y hacia distal. Entonces cambiaremos la dirección de la tracción hacia superior y hacia distal. Es importante que mediante los dedos que tenemos dentro de la boca del feto mantengamos un poquito la tracción para evitar que la cabeza se deflexione, para que se mantenga en todo momento bien flexionada. Algunos autores recomiendan, en lugar de realizar la maniobra de Rojas y de Morisot, realizar únicamente la maniobra de Brach. Esta maniobra también la debemos realizar una vez podamos visualizar las escápulas del feto. Es entonces cuando tomaremos al feto con las 2 manos para que las palmas queden sobre el dorso fetal y los pulgares sobre el abdomen del feto, sobre los muslos más bien del feto. Después se procede a bascular el cuerpo fetal sobre el abdomen de la madre en una única maniobra. Se recomienda acompañar esta maniobra junto con una presión suprapúbica para favorecer el desprendimiento de la cabeza fetal. En ocasiones puede ocurrir que uno o los 2 brazos del feto se queden retenidos por detrás de la cabeza, en lo que denominamos un brazo nucal. Esta situación se puede favorecer si realizamos maniobras antes de lo indicado. Para resolver esta complicación, esta distocia, realizaremos la maniobra que denominamos de lavado de cara. Esta maniobra consiste en recorrer el brazo del feto identificándolo bien y buscaremos el húmero fetal y lo protegeremos con nuestros 2 dedos para evitar lesionarlo. Una vez tengamos el húmero del feto bien localizado, traccionaremos de él suavemente para que se produzca esta maniobra que llamamos de lavado de cara. En caso de no conseguir extraer el primer brazo con esta maniobra de lavado de cara, podemos realizar de nuevo la maniobra de Rojas para anteriorizar el hombro contralateral y tratar de desprender primero el brazo contralateral. Por último vamos a hablar de la distocia de cabeza última, que es una situación extremadamente infrecuente pero tremendamente grave y para la que tenemos que estar preparados si queremos afrontar un parto de nalgas por vía vaginal. Se produce cuando la cabeza del feto no es capaz de progresar a través del canal óseo del parto una vez se haya producido el desprendimiento del resto del feto. Esta situación se puede ver favorecida por una constricción a nivel del cérvix uterino. No respetar los criterios de selección o realizar maniobras prematuramente antes de que podamos ver las escápulas del feto pueden favorecer o pueden aumentar las probabilidades de que esta situación se produzca. Como hemos dicho, en el parto de nalgas, el feto se comporta como un cilindro, en lo que llamamos el cilindro fetal. Si se pierde esta forma cilíndrica, la probabilidad de que se produzca una distocia de cabeza última es mucho más grande. En la variedad de nalgas incompletas nunca se forma este cilindro y se puede producir esta distocia de cabeza última porque se introduzca un pie o los 2 pies a través del canal cervical y la dilatación sea subóptima. Por lo tanto, la cabeza del feto no quepa a través del canal cervical. La distocia de cabeza última es una situación emergente, ya que pone en peligro la vida del feto de una forma muy rápida. En el momento en el que se produce, el flujo vascular hacia la cabeza fetal está verdaderamente comprometido. Y esto se produce por 2 mecanismos. Por la compresión directa sobre el cuello del feto, a nivel de la vagina, y también por la compresión del cordón umbilical que va a dificultar que llegue sangre hacia el feto. El instrumento más adecuado para resolver esta distocia de cabeza última es el fórceps de Piper, aunque en caso de no disponer de uno de estos fórceps, podemos tratar de resolverla con un fórceps de Killen.
La recomendación general es que en todos los centros en los que vayamos a realizar partos de nalgas dispongamos de un forceps de Piper. Este forceps es un poquito distinto ya que la curvatura de las ramas hace que sea más fácil su introducción en esta situación. A la hora de colocar un forceps de Piper es probable que las extremidades del feto entorpezcan la colocación del mismo. Por lo tanto, el ayudante deberá rodear al feto con una compresa o con un paño de manera que pueda traccionar hacia superior y hacia lateral, favoreciendo que el obstetra pueda introducir las ramas del forceps. Una vez que tengamos al feto lateralizado y levantado para colocar las ramas del forceps, las introduciremos igual que hacemos en un forceps encefálica. En cuanto a la tracción, inicialmente será hacia abajo y hacia caudal, hacia distal, igual que hacemos en cualquier forceps en anterior. Una vez que seamos capaces de visualizar el occipucio fetal, entonces sí dirigiremos la tracción progresivamente cada vez más hacia arriba y hacia distal. Algunas escuelas abogan por la realización de un forceps de Piper siempre que realicemos un parto de nalgas para familiarizar al obstetra para cuando sea realmente necesario. Sin embargo, la utilización de simuladores puede ser suficiente para que los obstetras estén suficientemente entrenados. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.